La Pascua es la celebración de la vida que triunfa sobre la muerte. Jesús vence a la muerte y nos abre a la esperanza de nuestra propia resurrección. Jesús resucitado es accesible a los hombres de todos los tiempos. Es Él quien nos sale al encuentro en el camino de la vida, incluso cuando ni siquiera pensábamos encontrarnos con Él. El Evangelio de este tercer domingo de Pascua nos narra el conocido pasaje de los discípulos de Emaús. El relato pone en evidencia cuál era la situación de los discípulos después de los acontecimientos del Viernes Santo. Contemplar a Jesús crucificado significó para aquellos discípulos el derrumbamiento de todas sus esperanzas. Todo estaba consumado. Cargando con sus frustraciones, se retiraban de Jerusalén para retornar a sus pueblos. Para ellos ya no había nada más que hacer, nada que esperar. Es en esas circunstancias que Jesús resucitado les sale al encuentro y se puso a caminar con ellos. Pero como señala el Evangelio, sus ojos eran incapaces de reconocerlo. Lo confundieron con un forastero despistado que no estaba informado de lo que había pasado en Jerusalén. ¿Por qué no fueron capaces de reconocer a Jesús que caminaba con ellos? Indudablemente porque les faltaba fe. Solo a la luz de la fe podemos reconocer la presencia del resucitado que nos sale al encuentro. Hoy en día no es que haya ausencia de signos de la presencia de Jesús resucitado. Lo que sucede es que hay una incapacidad de nuestra parte, una forma de ceguera que nos impide interpretar esos signos portadores de su presencia. Los discípulos le cuentan al forastero para informarlo sobre lo que había pasado en Jerusalén con respecto a Jesús de Nazaret, un gran profeta que había obrado muchos signos y había suscitado con su predicación la esperanza para muchos en Israel, pero que finalmente su vida había terminado trágicamente en la cruz. Para esos discípulos, la historia de Jesús había terminado con su muerte, es decir, Jesús era un personaje ya del pasado. No obstante, admiten haber escuchado rumores o versiones de unas mujeres que manifestaban haber tenido noticias de que Jesús estaba vivo y haber constatado el sepulcro vacío. Todo eso no alentaba en ellos ninguna posibilidad real de que hubiera resucitado. En efecto, un sepulcro vacío no constituye ninguna prueba de la resurrección de Jesús. En el mejor de los casos, es solo un indicio, pero insuficiente por sí mismo para llevarnos a la convicción de que Jesús ha resucitado. La fe en la resurrección se sustenta no solo en el testimonio de otras personas, sino sobre todo en la experiencia personal del encuentro con el resucitado. Dicho encuentro tiene que ser mediado necesariamente por la fe, pero esa fe es suscitada por el mismo resucitado. Por sí mismos, los discípulos no hubieran llegado jamás a la certeza de que Jesús había resucitado. El relato evangélico nos describe una pedagogía de la fe que pasa por una meditación sobre las Escrituras, buscando interpretar su correcto sentido hasta la celebración eucarística o la fracción del pan. En efecto, Jesús se nos revela en las Escrituras. Por ello, el cristiano es llamado a meditar asiduamente en la palabra de Dios, alimentándose con el pan de la palabra, para luego alimentarnos con el pan de la Eucaristía. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la liturgia de la palabra no puede reducirse a una mera preparación para la liturgia eucarística. En ambas se nos manifiesta el misterio de Dios. En ambas se nos alimenta con el pan de la vida. Por diversas circunstancias, no siempre podemos alimentarnos del pan de la Eucaristía, pero sí del pan de la palabra. Jesús echa en cara a los discípulos de Emaús su necedad y su torpeza para creer, su incapacidad para reconocer los signos de la presencia del resucitado. Ese mismo reproche vale también para los hombres de todos los tiempos.
en el cual estamos incluidos nosotros. Jesús continúa revelándose a través de muchos signos, pero hay una especie de incapacidad para reconocer esa presencia. Dicha incapacidad evidencia una falta de fe de nuestra parte. A Jesús podemos reconocerlo no solo en la fracción del pan, sino también en su palabra, en todos los sacramentos, en el rostro sufriente del otro que nos sale al encuentro en el camino de la vida. No olvidemos que Jesús se ha identificado con los más pobres, con los desheredados de la tierra, con los que sufren y tienen hambre de pan y de justicia. Al final del relato, los discípulos de Maús recobran la fe y la esperanza. Lo reconocieron al partir el pan. Pero Él ya no está visible al modo de Jesús terreno, sino solo los ojos de la fe. Cuando los discípulos se abren a la fe, es cuando reconocen a Jesús resucitado. Es ese encuentro con el resucitado lo que los llena nuevamente de alegría, de entusiasmo y de valor. En efecto, se necesitaba coraje como para retornar inmediatamente a Jerusalén, una ciudad peligrosa para todo aquel que se profesaba seguidor de Jesús. La fe recobrada de los discípulos de Maús les lleva a comunicarla a los demás, a retornar a la comunidad